Gloria a Cristo Jesús. Dios les pueda bendecir más, mis amados hermanos, en este precioso día. Quiero compartir con ustedes un mensaje de las Sagradas Escrituras, de su bendita y poderosa palabra, de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Quiero leerles ahí en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que no lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Bendito es el Señor. Vamos a predicar un poco de las Sagradas Escrituras bajo un tema que he titulado La humildad. A Dios le gusta que usted y yo seamos humildes. Acuérdate que en la Sagrada Escritura nos dice: aprended de mí, dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Bendito es el Señor. David era un hombre de admirar, un siervo de Dios, un hombre que confiaba en el Señor con todo su corazón. Incluso la Biblia lo describe como un varón conforme al corazón de Jehová. Un varón que no dependía de las cosas de aquí de la tierra. Él dependía de Dios. En cierta ocasión se atrevió a decir: alzaré mis ojos a los montes, o sea, a las montañas, collados y montañas. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, no viene de los montes ni de los collados. No viene de ningún alcalde, no viene de ninguna persona, no viene del presidente. Mi socorro viene de Jehová. Este hombre tenía una confianza terrible en el Señor. Pero en esta historia que hemos leído, David falló, porque fue incitado a hacer un censo, a censar al pueblo, para ver la cantidad, el número de personas que vivían en Israel. A Joab le llama la atención y le dice: mi señor, que se te multiplique el número de personas que hay, que se multipliquen sin que tú lo veas. Pero ¿en qué se complace mi señor el rey? En saber el número del pueblo. ¿En qué siente satisfacción? Si mi Señor no depende del hombre. Eso es lo que le estaba dando a entender Joab. Yo he visto, mi rey, que usted no confía en el brazo del hombre. Usted depende de Dios. Usted confía en Dios. Su ayudador es Dios. Su escudo es Dios. Su fortaleza es Dios. Pero ¿qué pasa en estos momentos con usted? Porque usted ha decidido censar al pueblo. ¿Por qué esa inquietud de saber cuántos? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la cantidad del pueblo de Israel? ¿En qué se complace usted, mi señor, en eso? Pero la voz de David prevaleció y Joab le obedeció. Y sabemos muy bien la historia, que esto trajo consecuencias delante de la presencia del Señor.
El Señor se molestó con David y lo castigó. Castigó a Israel por el pecado de David. David no era así. La Biblia nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. E incitó a David. Oye, ¿quién lo incitó? En esta historia, en este capítulo, no dice quién lo incitó. Pero si fue incitado para hacer algo malo, quiere decir que fue el diablo. Pero está escrito en la Biblia. Lo vamos a confirmar. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Gloria al Señor. Nos dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí sí nos habla claro quién fue el culpable. ¿Quién fue que metió eso en el corazón de David? Porque incitar es influenciar. Lo estimuló. Lo convenció. Porque David no dependía de la fuerza humana. No dependía de su fuerza. Él tenía su confianza en Dios. Pero en esta historia, quien lo impulsó a cometer un pecado terrible fue Satanás. El enemigo de los creyentes. El enemigo de los que viven para Dios. Él lo incitó a hacer algo que a Dios no le gustó. Censó el pueblo. Quería saber cuántos habían en Israel. Bendito es el Señor Jesús. Hoy en día muchos están ignorando que hay un enemigo que incita al hombre o a la mujer para que le falle a Dios. Tenemos un enemigo que no debemos de confiarnos. Lo que quiere él es destruirte a ti, destruirme a mí. Él no quiere que volemos con Cristo Jesús. Él siempre va a llegar y va a susurrar a nuestro oído para incitarnos a que hagamos cosas que no le agradan al Señor Jesús. Él está lleno de maldad y su misión es perjudicarnos. Su misión es tentarnos. No debemos de ignorar sus maquinaciones. A David quien lo incitó fue Satanás. Lo convenció. David, haz un censo en Israel. Mira, observa cuántos hay en el pueblo. Gloria al Señor, ve cuántos guerreros tienes. Oye, si es que el enemigo busca estrategias para hacer que tú falles, para hacer que tú le falles a Dios, para que tú descuides tu relación con el Señor Jesús. No debemos de confiarnos por eso, porque el enemigo es astuto. Decía el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdad. Porque el diablo lo que quiere es extraviarnos de la Escritura. Que nosotros empecemos a debilitarnos en la fe. Que nosotros empecemos a vivir de una manera desagradable, de una manera que no le agrada al Señor Jesús. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero déjame decirte algo. Tú tienes poder y autoridad en tu boca. Párate fuerte. Ataca al enemigo. Toda voz contraria que venga del diablo. Gloria al Señor. Toda voz del enemigo que venga a tu vida. Aleluya. Párate fuerte y cita la Biblia. Dile, así ha dicho Dios Santo. Solo a Él debo oír y respetarlo y obedecerle. Aleluya. Tu voz, aleluya, es contraria. Va al contra de la Biblia. Así que lo siento, te equivocaste de cliente. Bendito es el Señor. David pecó delante del Señor porque David no dependía de fuerza humana.
no dependía de sus recursos. Él dependía del Dios de Israel. Era muy humilde delante del Señor. Pero en este momento el traje de rey también lo hizo que no tuviese humildad. Porque Joab le dio un buen consejo. Mi señor, que se le multipliquen. Sin que usted los cuente. No se preocupe, pero que se le multipliquen. Porque ¿en qué se complace usted en saber cuántos hay? Mas el rey prevaleció. Es que los cargos pueden hacer que tú o mi persona nos volvamos altivos delante de Dios. Y dejemos a Dios a un lado. Tal vez Dios te pone a pastorear, o ser un presbítero, o ser un evangelista. Y ese cargo te está haciendo que tú ya no seas humilde delante de Dios. Ya tú no dependas de Dios. Y eso está mal. La humildad delante del Señor se tiene que mantener. Ser humilde delante del Señor. Depender todo el tiempo de Dios. David era humilde, pero en este momento se le olvidó la humildad. Y fue prepotente, altivo, desvalorizó el poder de Dios. La confianza que tenía en Dios, en ese momento la dejó por el suelo. Quería saber cuántos habían en Israel. Las Escrituras nos dicen en Isaías 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu, que es humilde y tiembla a mi palabra. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí nos da una enseñanza muy clara. En realidad no debemos de confiarnos. A él lo incitó Satanás. A ti y a mí el diablo quiere incitarnos. Es la idea de él. Ensuciarnos la mente para que nuestra fe mengüe, para que nuestra santidad perezca, para que ya no anhelemos a Dios, para que dejemos el primer amor a un lado. Bendito es el Señor. No hay que ignorar sus ataques. Pero algo que me llama la atención, David, antes de esa historia, la vamos a leer en Primera de Samuel, antes de la historia que le falló al Señor, antes de la historia en que le falló al Señor, que censó al pueblo, nos dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Bendito es el Señor Jesús. Miren lo que dice en esta historia de David. Gloria a Cristo. Esto fue antes de que le fallase a Dios en 2 de Samuel capítulo 24. Pero miren lo que hizo en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45. Nos dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Miren las palabras de el siervo David. Palabras muy sabias. Dios no salva con espada ni jabalina. O sea, Dios es Dios, y cuando Él quiere hacer algo lo hace. Dando a entender en esta historia que David decía: bueno, tú eres más grande que mí, pero a quien has provocado
es al más grande que tú, a Jehová. Y su poder es ilimitado. Te has metido con Dios. Oh, gloria al Señor. Has provocado a Dios. Hoy te entregaré en mis manos. Yo me presento delante de ti en el nombre de Jehová. Y hoy mismo te cortaré la cabeza. Gloria al Señor. Mire, David dependía de Dios. Confiaba en Dios. Era muy humilde delante de Dios. Él siempre antes de hacer algo consultaba a Dios. Por eso hay muchos salmos que él escribió que habla de confiar en el Señor. También Salomón escribió muchos proverbios que son muy sabios, porque ellos sabían que la dependencia total tiene que ser en Dios. Salomón dijo en cierta ocasión: el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Cuando uno depende de Dios, está tranquilo, está confiado, sabe que Dios no lo va a dejar solo, sabe que Dios le va a responder y lo va a respaldar, sabe que Dios tiene la mirada puesta en él. Y miraré a aquel que es pobre de espíritu, aquel que es humilde y tiembla mi palabra, aquel que me respeta, que es muy humilde delante de mí, que sabe que yo soy el que actúo. Hay muchos hoy en día que son mal agradecidos con Dios. La Biblia dice que le demos gracias a Dios en todo. Y muchos dicen: no, pero yo lo que tengo es porque he sudado bastante trabajando. Dios no me ha dado nada. Oye, ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio un día más de vida? ¿Quién te regala el aire para que respires? Porque cuando uno está trabajando se cansa y necesita respirar. ¿Quién te regala el agua? ¿Acaso no es Dios el que da todas esas cosas? El que te da la fuerza, el que te hace que tus ojos vean. Santo es el Señor. Es que hay que estar agradecidos con Dios y ser humildes delante de Él. Reconocer que Él es grande y poderoso y que es Él nuestro pronto auxilio, el que levanta nuestra cabeza, nuestro castillo fuerte, escudo a nuestro alrededor, escudo impenetrable. David confiaba en Jehová. Por eso él dijo: bueno, yo me presento delante de ti en el nombre de Jehová y hoy mismo te arranco la cabeza porque has provocado al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos. Grande es su nombre. A Él es que has provocado. Yo solo me presento, pero el que se va a encargar es Jehová. Es bueno cuando hay humildad en una persona, aun cuando predica la palabra y usa la espada de la palabra. Siempre le dice al Señor: yo no puedo, yo no sé ni lo que voy a hablar. Habla tú, Señor. Eso es ser humilde. Pero el que se cree que ya sabe algo, no sabe nada. Aquí es mejor seguir siendo humilde delante de Dios, porque el que tiene el poder es el Espíritu Santo. Yo no tengo nada. Hablando de mí, va. El poderoso es el Espíritu Santo. Él da sabiduría, da unción, da poder. Ante Él se sujetan los demonios. Uno solo es instrumento. Siervo inútil. Solo hice lo que el Señor me ordenó. Santo. Un vaso en sus manos, instrumento para la gloria de su nombre. David lo sabía. Pero cuando él censa el pueblo, fue porque alguien lo está visitando. Fue porque alguien le metió en la cabeza que confiase en los hombres. Porque él ya tenía la corona puesta. Y eso le desagradó a Dios. Y tuvo que amonestarlo. Tuvo que azotar. Gloria al Señor, para volverlo a hacer entrar en razón, que volviese a depender del Dios de los ejércitos, que volviese a confiar en su palabra, en la guianza del Espíritu Santo.
Oh, gloria al Señor. Es que cuando alguien es humilde, dependerá de Dios santo. Dependerá de Dios. Dependerá de Dios. No por sus capacidades, no por sus experiencias, sino por Dios. Porque es Él el que hace las cosas. Es Él el que tiene el poder. Es Él el que te ha ayudado. Es Él el que me ha ayudado. El que te mantiene con vida. El que te tiene con trabajo. El que te tiene bendecido. El que te tiene con salud. Es Dios. El que te tiene en el camino del Señor Jesús. Es Dios. Es Él el que te ha ayudado. Es Él el que te cuida. Es Él el que te guarda. Es Él el que te respalda. Es Él. Sabaki Malaya. Es el Señor Jesús el que te tiene así. Hay que ser humilde delante de Él. Gloria al Señor. Hay otra historia que está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice la Sagrada Escritura. Mire, fue antes de que censara el pueblo, porque cuando lo censó fue en el capítulo 24. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Mire, David consultó a Jehová, porque los filisteos fueron a atacarlo, fueron a atacar a Israel. Le acababan de poner la corona a David. Acababa de morir Saúl. Acababa de morir Saúl. Y se dan cuenta los filisteos que David es el próximo rey. Y van a atacarlo. Pero David lo primero que hace es consultar a Jehová. Es que ahí está la clave. Ese es el que es humilde delante del Señor, el que tiembla su palabra. Primero consulta su voz. Le pide dirección al Señor. Depende de Dios. El que es dócil al Espíritu Santo, ese es el que es humilde. La prepotencia se le echa de ver a una persona cuando ya no depende en Dios. Se echa de ver por sus palabras, su actitud, su comportamiento. El arrogante, el altivo, se echa de ver. Gloria al Señor. El humilde se sujeta a la palabra. El humilde es obediente. Es sencillo delante del Señor. Y en ese humilde está el fuego. El fuego del Espíritu Santo. Lo quema, quema su cuerpo. Siente el fuego en su vida. Siente paz, siente gozo. Siente que si viene Cristo se va. Que no se va a quedar. Gloria al Señor. Siente las corrientes de agua viva. Gloria al Señor. Siente su corazón tranquilo y confiado. Porque Dios está bien con él. Dios lo está viendo y se siente complacido. Así como dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Qué bueno que Dios diga de ti: tú eres mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Que se complazca Dios por tu actitud y tu comportamiento y tu confianza en Él. Que tú, aleluya, tienes la mirada puesta en Él. Y aunque los vientos sean contrarios, aunque hayan críticas contra ti, aunque el diablo se levante como río contra ti, oh gloria al Señor, pero tu dependencia es Jesús, oh gloria, aleluya. Eso es bueno delante de Jesús de Nazaret. David así era, él dependía de Dios, él confiaba en Dios. Él consultó a Dios y le dijo: ¿cómo hago? Los filisteos vienen a pelear contra mí. Y Jehová le dijo: gloria al Señor, ve a pelear.
porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Él solo estaba esperando la luz verde. Gloria al Señor. Ese es ser humilde. Esos son los humildes que busca el Señor. Por eso Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No de apariencia, de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se sujetaba al Padre Celestial y su misión era obedecer al Padre Celestial. No importando las críticas ni las burlas, porque a él lo criticaron mucho. En cierta ocasión, en muchas ocasiones, le dijeron que tenía un demonio metido dentro. ¿Cuántas veces van a decir lo mismo de ti? Y tú tienes que ser humilde y manso. Tú tienes que soportar por amor a Cristo. Porque tu misión no es agradar a los hombres. Los hombres en ciertas ocasiones te van a aplaudir con las dos manos, pero en ciertas ocasiones te van a señalar con las dos manos. Por eso es que la misión es agradar a Jesucristo. Aunque el hombre piense que tú no estás bien delante de Dios, pero lo más importante es que Dios sí piense que tú estás bien. Que Él diga: yo me complazco con la actitud de mi siervo y mi sierva. Qué humilde es mi siervo y mi sierva, que todos los días por la mañana dice: hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Aquí estoy, heme aquí, tu siervo. Heme aquí tu sierva, dispuesto a hacer tu voluntad. Aquí estoy, mi Dios, para agradarte, para cuidarme en santidad y obedecer tu palabra. Aquí estoy, Señor, para adorarte. Oh, gloria al Señor. Eso es ser humilde delante de la presencia del Señor. El prepotente ya ni alaba al Señor. ¿Sabe cuál es la señal que alguien está lleno del Espíritu Santo? Adora a Dios. Es un deleite adorarlo. Lo adora en la calle, lo adora en el trabajo, lo adora en su casa, lo adora en la iglesia, lo adora en la cama, durmiendo. Gloria al Señor. Lo adora en las pruebas, lo adora en las necesidades, lo adora en el gozo, lo adora en todo tiempo. Pasa en comunión con Dios. Le dice que es santo, le dice que es precioso, que es bueno, que es maravilloso. Te amo. Oh, gloria al Señor. Ese es el que está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Pero el prepotente cuando va a adorar al Señor está... Es que él lo que quiere es que lo adoren a Él. Gloria a Jesús. Y se le ha olvidado que el grande es Jehová. Nosotros solo somos barro en sus manos. Decía el profeta Jeremías: ¿cómo diré el barro al que lo labra? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás labrando? Oiga, es que el barro no habla. Nosotros los creó el Señor, somos de barro, somos del polvo de la tierra. Ay, y estarle faltando el respeto a Dios, en vez de respetarlo como se lo merece, ser humildes delante de Él, reconocer que Él es Dios, que Él es tan poderoso. Si Él solo es de que ordene y le diga a los vientos que dejen de operar en esta tierra, y nos morimos, así como el pescado cuando lo sacan del agua, que solo brinca, se está ahogando. Gloria al Señor, porque ellos viven en el agua. Si salen del agua se ahogan, se mueren. Gloria a Jesucristo. En nosotros también, si el aire se nos es quitado, que es Dios el que lo regala, nos morimos todos. Por eso vale la pena respetar a Dios y ser humildes delante de su presencia. Gloria a Jesús. David era muy humilde, muy humilde. Dios hasta se atrevió a decir que David era conforme al corazón de Jehová. Gloria al Señor. Dice la Escritura, vamos a leer Gloria al Señor, el 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, oiga bien, volvió a consultar David a Jehová. Él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así
como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David confiaba en Dios, dependía en Dios. Gloria al Señor. Por eso es que a Joab se le hace extraño y le pregunta: ¿en qué se complace mi Señor en saber cuál es el número de la cantidad que hay en Israel y en Judá? ¿Por qué se complace mi Señor? ¿En qué siente satisfacción? ¿Acaso mi Señor no se satisface en agradar a Dios? ¿Acaso mi Señor no se satisface en que Dios es el todo para Él? ¿Acaso mi Señor no se satisface que la presencia de Dios esté en Él? Gloria al Señor. Joab fue chispa. Entendió que había algo ahí, había gato encerrado. Porque en realidad David lo estaba influenciando Satanás. No era el Espíritu Santo. No era decisión de Dios que él censara al pueblo. Por eso vino el castigo. A David lo estaba influenciando Satanás. Joab fue chispa. Porque él, ¿en qué se complace mi Señor? ¿Qué le estará pasando a mi Señor? Oye, que se le multiplique el pueblo y que usted no lo vea, mi Señor. Por favor, no haga eso. Eso le dio a entender. Mas David prevaleció. Es que, como él era el rey, gloria a Jesús. Y eso está afectando mucho. Cuando hay cargos en una persona, cargos elevados, ya no respeta la guianza del Espíritu Santo. Deja al Espíritu Santo a un lado. Dios me puso y yo mando. No, a donde Dios te ponga, siempre necesitas la guianza del Espíritu Santo. Acuérdate, somos barro en sus manos. Es Él el que forma, el que moldea. Es Él el que instruye, el que nos guía. El Espíritu Santo. Hay que valorar al Espíritu Santo. Aleluya, tan poderoso es el Espíritu Santo. Hay que valorarlo, atesorarlo. Que Él sea instruyéndonos y guiándonos. Bendito es el Señor. El cargo hizo que Él dijese: ve. Se mantuvo en su palabra. No aceptó el consejo. Es terrible cuando usted y yo ya no somos humildes delante de Dios. Ya no aceptamos el consejo de Dios. Dios tal vez nos quiere ayudar. Nos da palabra. Nos habla a través de su escritura. Nos habla a través de un hermano. Nos habla a través del don de ciencia, de sabiduría, en los sueños, en visiones. Dios manda el mensaje para ayudarnos. Pero cuando no hay humildad, hay prepotencia, hay orgullo. Y no queremos reconocer el estado en que estamos. Y no queremos acceder al consejo del Señor. Pero cuando hay humildad, estamos dispuestos que Dios moldee nuestra vida. Bendito es el Señor Jesús. Quiero leerles un versículo en Santiago capítulo 4, versículo 10. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor Jesús: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. Estar humillados bajo esa mano poderosa, tan grande y poderosa de Jehová, que cuando Él la extiende, aleluya, nadie la hace retroceder. Ante Él le tiemblan los demonios. Vale la pena mantenerse humillado bajo su mano. Sama aquí malaba. Vale la pena ser humilde delante de Él. Siempre depender de Dios Santo. Siempre estar ahí en oración. Siempre estar en ayuno. Siempre estar en santidad. Siempre depender del consejo celestial. Eso es lo esencial. Ser humilde delante del Señor. Bendito es Dios. Aleluya. Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Hay que humillarnos delante de Él. Humillados delante del Señor y Él nos va a exaltar. Mire, Jesucristo, cuando vino a la tierra, por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Él, siendo todo Dios, anduvo entre nosotros. Y qué humilde y sencillo fue. Siendo todo Dios, el dueño de la tierra. Oye, sí, esta casa donde yo vivo es mía, pero en realidad estoy en tierra ajena. Gloria a Cristo, en el Padre Celestial. O sea, es de Él. Y dice que el que siembra en tierra ajena, pues, a pedir se queda. Gloria al Señor. Porque la tierra le pertenece a Dios. Esto es prestado. Él tiene la autoridad total de esta tierra. Pero Él fue humilde. Anduvo entre nosotros. Y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Muy humilde. No le faltó el respeto a nadie. No humilló a nadie. A ningún ser humano lo humilló, lo desvalorizó. Anduvo entre los humanos. Gloria al Señor. Por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí. Mira cómo hablan de mí. Mira cómo dicen que es Belcebú el que me usa. Pero yo soy humilde delante de Dios, del Padre. Y no hago caso a palabras necias. Yo lo que hago caso es la voz del Padre. Mi misión es agradar al Padre. Por eso es que Él nos dice, aprended de mí. Aprende lo que yo hice. No te enaltezcas por nada. Aprende. Acuérdate que yo, o sea, el Señor Jesús, acuérdate que yo dependo del Padre. Nada hago si Él no lo ordena. Él decía que todo lo hacía por el Espíritu Santo. Aún cuando se le manifestó a los discípulos en Hechos capítulo 1, estuvo 40 días con ellos y dio mandamientos por el Espíritu. Aún cuando estaba por ser llevado entre las nubes, Él seguía dando palabras por el Espíritu Santo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, decía el Señor, sino que es mi Padre Celestial. O sea que Jesús era tan humilde que Él nunca hizo algo por su propia cuenta. Siempre dependía de la voluntad del Padre Celestial. Por eso es que dice Proverbios capítulo 21, versículo 31, que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Uno solo se humilla bajo la mano poderosa de Dios, depender del Señor. Y quien se encarga de enaltecerlo, de fortalecerlo, de llenarlo del Espíritu Santo, de bendecirlo, de utilizarlo, de respaldarlo, se llama Jehová. Aleluya. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Mira cómo dice en Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Mira el consejo que nos da. Estas personas decían, iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos. Y viene y les dice el consejo, bueno, ustedes no saben lo que va a acontecer el día de mañana. Su vida es como la neblina. Gloria al Señor. En vez de decir, si Dios lo permite, porque Dios es el que da la vida. Dios es el que me tiene vivo.
el que nos sustenta, te sustenta a ti, me sustenta a mí, el que nos da aliento de vida, el que nos hace dormir tranquilos, el que nos provee, gloria al Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Hay que seguir en su camino con humildad, sencillez de corazón. Bendito es el Señor Jesús. David no aceptó el consejo de Joab. Cuando alguien ya no es humilde, no acepta consejos. Y acuérdese que el mejor consejero es Dios. Si usted dice, no, pero yo acepto consejos, viera cómo me aconsejan a mí la gente y yo les obedezco. Ajá, ¿y los consejos de Dios no los obedece? Pues tú no aceptas consejos porque primeramente Dios. Al hombre yo le puedo recibir un consejo para agradarle. Más si sé que por ahí hay dinero, es como el presidente que me dio un consejo. Y yo alegre ahí para que me regale algo después. Qué obediente es este varón. Gloria al Señor. No, pero no, primeramente Dios. Hay que obedecerle, recibir sus consejos, agradar a Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Aleluya, santo. Ahí donde empezamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 3 y 4, nos dice así. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que no vea, y que lo vea mi señor, el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército. Se sostuvo David y dijo, yo estoy actuando bien, así que se van y censan el pueblo. Gloria al Señor. Joab lo aconsejó, ¿por qué se complace mi señor? Usted no depende de los hombres. Dios es el que cuida a Israel. Dios lo cuida a usted, mi señor. Dios cuida a su pueblo. ¿Por qué quiere contarlos? ¿Por qué se complace? ¿Por qué siente satisfacción? Y prevaleció David. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que recibir el consejo del Espíritu Santo, porque a David lo estaba instruyendo Satanás en ese momento. Lo incitó Satanás para que censara el pueblo. A Joab lo estaba usando el Espíritu Santo, porque le estaba dando un consejo del Espíritu Santo. Le dijo, ¿por qué se complace en eso mi Señor? Si mi Señor depende de Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo quiero leerles un versículo en Romanos capítulo 8 versículo 13. Nos dice la Sagrada Escritura así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Bendito es el Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Jesús. Ahora bien, leamos el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que para agradar a Dios y estar bien delante de su presencia, hay que obedecer los consejos del Espíritu Santo. Él nos aconseja todo el tiempo. Recuerdo en cierta ocasión, yo estaba orando, y cuando estaba orando, yo decía en mi mente, estaba orando con mi boca, pero en mi mente estaba pensando. Yo decía en mi mente, ¿y me estará escuchando Dios? Y cuando estoy en ese pensamiento, el Espíritu Santo me dio un consejo. Muy bueno, me llamó la atención, pero me gustó ese consejo. Me ayudó mucho. Y me dijo, ¿por qué me haces tan chiquito? ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué me haces tan chiquito? ¿Cómo así, mi Señor? ¿Por qué me haces tan chiquito? ¿Acaso yo no conozco tus pensamientos? ¿Acaso yo no sé lo que sale por tu boca? ¿Hay algo que se me puede esconder? ¿Cómo pues estás pensando que yo no te estoy escuchando? Oye, cuando vino esa palabra, ese consejo del Espíritu Santo, se me abrieron los ojos, mi fe se aumentó y empecé a orar con confianza, con fe. Aleluya, santo, gloria a Dios, grande Jehová, y empecé a interceder. Es que es necesario los consejos del Espíritu Santo.
Y esos son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. El prepotente no se deja utilizar por el Espíritu Santo. El prepotente no se deja guiar por el Espíritu Santo. Ya no depende del Espíritu Santo. Ya no se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahora ignora su voz. Antes le escuchaba, era dócil a la voz del Espíritu Santo. Ahora ignora su voz, su consejo, aleluya, sus instrucciones. O cuando lo redarguye, glama y soy paikelima, naren soma yeli, nanayan sahima halaban sakito li paupetalika yahara baserima, nalita yamahanda lavanzaye. Pero es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que empieces a confiar en el Espíritu Santo. Es tiempo de que, aleluya, pongas atención a sus instrucciones. Que seas humilde delante del Señor y dependas de la dirección de Dios. Porque es Él el que te da la victoria. Bendito es el Señor Jesús de Nazaret. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en Salmos 147. Gloria a Jesús. Mira cómo nos dice el consejo de la palabra. Salmos capítulo 147. Mira cómo nos dice el consejo de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Gloria a Jesús. Dice la Sagrada Escritura así. 10, 11. Dice así. No se deleite en la fuerza del caballo. Mire. Ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Jehová no se complace en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jehová se complace en aquel que tiembla a su palabra, en aquel que le teme, que es humilde delante de su presencia, que sigue dependiendo de Dios, que valora al Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo. De ese se complace Dios. Dios no se complace porque yo sea albañil o que sea el más inteligente en los estudios de la universidad. Dios no se complace de que yo sepa la electricidad, o sea, que yo sepa instalar electricidad, los cables de electricidad. Dios no se complace de que yo sea un abogado. Dios no se complace de que yo sea un genio, un inventor. Gloria al Señor. Dios no se complace de que yo creara carros voladores. No, Él se complace de que yo le tema. En eso se complace Jehová, en que usted le teme, en que yo le temamos, en que seamos humildes delante de su presencia, que siempre dependamos de Él como un Padre Santo, porque Él es nuestro Padre Celestial, que dependamos de su consejo. Él no se va a complacer en las agilidades suyas y las mías. Él se complace cuando lo respetamos y somos humildes delante de su presencia. Por eso es que David le falló al Señor y fue aconsejado por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, a través de Joab, pero no recibió el consejo. Pero el diablo fue el que lo instruyó mal en ese momento. ¿Cuántas veces el diablo mete cosas en tu cabeza para que tú le falles al Señor y ya no seas humilde delante de Dios? Para que tú falles, ya no clames, para que tú ya no seas humilde e intercedas y dependas del Señor. Ya ni oras cuando sales de tu casa, ya no levantas tus manos al cielo. Oh, gloria al Señor. Ya no las levantas y le dices, mi Señor, yo voy a salir de este hogar. Abrázame con tu Santo Espíritu y envuélveme en fuego. Guarda mis pasos, apártame de lo malo. Depender de Dios. Ahora solo sales de tu casa, ya no pides, ya no hablas, ya no te comunicas con el Espíritu Santo como lo hacías antes, enamorado del Espíritu Santo. Hay que ser humildes en su presencia. Dios, eso es lo que quiere.
que tú y yo seamos humildes y que la dependencia sea, aleluya, totalmente del Espíritu Santo. Dependamos de Él, que dependamos de Él. Dios te bendiga, mi amado hermano. Acuérdate, sé humilde delante de Dios. Humíllate bajo su mano poderosa, depende de Él. Él te va a ayudar, sea cual sea la necesidad en tu vida. Y aunque no tengas alguna necesidad, sigue siendo humilde. Porque en las buenas y en las malas tenemos que amar a Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.